En nuestro país, por años, ¿cierto? La seguridad pública ha sido una problemática que está en la constante en la ciudadanía, que tensiona siempre desde la opinión pública hacia el gobierno que esté de turno. Es más, en la última encuesta CEP, la de diciembre del año 2022, ¿cierto? La delincuencia, asalto y robo son la principal preocupación de la ciudadanía, superando incluso a temas que históricamente han estado en lo más alto del ranking de opinión pública, como son las pensiones y la salud. Inclusive la delincuencia está con 60 puntos por sobre 30, los dos anteriores. Entonces, esta preocupación ciudadana viene dada de manera objetiva por altos niveles de delincuencia que está enfrentando el país y en todo el país. Antes se contextualizaba mucho más en Santiago, pero hoy día en las distintas regiones se ve un incremento de la delincuencia, a la cantidad y en la connotación de los crímenes también, y fuertemente marcado por nuevos tipos de criminología que nosotros no la conocíamos antes en Chile, el tema del sicariato, los raptos, etcétera. Y sumado a esto, también lo comunicacional. O sea, hoy día los medios de comunicación difunden fuertemente todo lo que es la delincuencia, lo que germina en la población, ¿cierto? Esta sensación de inseguridad e incertidumbre que da miedo al final salir a la calle. Entonces, ante esta conmoción social, uno escucha recurrentemente desde la opinión pública, ¿cierto?, que se le dé más poder coercitivo a las instituciones, ¿cierto?, al Estado, ¿cierto?, por medio de las policías, que se aumenten las penas de tipo punitivo, y con ello también que exista una mayor capacidad carcelaria. Entonces, esta sensación de sociedad punitiva, como bien lo refleja Foucault en el libro del mismo nombre, nos dice que, y lo cito textual en el ensayo, es expulsar a esos seres temibles del cuerpo social, manteniéndolos temporaria o definitivamente aislados, sin contacto con la humanidad, en establecimientos destinados a ese uso. Entonces, en esa breve cita Foucault podemos ver cómo la sociedad chilena se está transformando en una sociedad punitiva, como él la explaya enormemente, ¿cierto?, en el texto. Entonces, en este contexto, el fenómeno delictual tiene distintas componentes. Una de ellas tiene relación con quien decide cometer el delito, ¿cierto? Quien tiene la capacidad de decisión es un sujeto, ¿cierto? Que podemos diferenciarlo entre un sujeto que primerizo, ¿cierto?, que es primera vez que comete un delito, o los reincidentes, que son aquellos que han cometido delitos antes, han sido condenados, han pasado muchos de ellos por un proceso de privación de libertad y posteriormente, una vez que están en el medio libre, vuelven a delinquir y vuelven a repetir todo este proceso judicial. Entonces, la investigación se va a centrar en el segundo grupo, en los reincidentes, ¿cierto?, ya que es una de las grandes complejidades del fenómeno global delictivo. Según datos de Gendarmería, a nivel nacional un 52%, estos son datos lo más frescos que tiene lamentablemente Gendarmería del año 2015, un 52% de quienes salen de la cárcel, del subsistema cerrado, vuelven a estar en un proceso condenatorio incluso y vuelven a la cárcel. O sea, de cada 10, 5 en menos de 24 meses están de nuevo dentro de la cárcel. Entonces, esto tiene varias aristas. Una, sin duda, es que se tensiona fuertemente el sistema carcelario y judicial. Vemos jueces trabajando casi con los mismos grupos de personas que salen y vuelven a entrar. Hay casos emblemáticos, ¿cierto?, que pasan repetidamente por el sistema de investigación, justicia y cárcel, incluso casos en niños, adolescentes, como el Cizarro en su momento, que tenía 12, 15 condenas. Entonces, en este escenario, pareciera que el proceso de cumplimiento de condena, por medio de la privación de libertad, no logra que el individuo, quien además se encuentra excluido de su medio social, entonces, por lo tanto, al ya estar excluido, está imposibilitado de tener un rol de actor o sujeto en el medio libre, ¿cierto?, porque está fuera de este medio. Entonces, se ve pareciera verse que el sistema, que lo que busca es que se detenga la carrera delictiva por medio de una condena, ¿cierto?, privada de libertad, pero pareciera, o más que pareciera, efectivamente esto no está teniendo los resultados que se quiere, ¿ya? Entonces tenemos hoy día una persona excluida socialmente que no logra desarrollar competencias necesarias para que, cuando está en el medio libre, pueda reinsertarse ya como un actor o sujeto aportante y cohesionado con el medio en sociedad. Entonces, para poder avanzar en la
búsqueda de una mejor comprensión del mecanismo, ¿cierto? De los mecanismos de poder que se ensamblan en torno al fenómeno de la delincuencia, porque no es solamente una línea punitiva, sino que esto debe ser visto de un enfoque más estructural. Primero, visualizar que el individuo, estando en la cárcel, ¿cierto?, está aislado de su medio y de todos sus vínculos. Entonces es difícil que pueda asimilar competencias que le permitan retornar al medio libre, como un actor renovado y recompuesto de habilidades prosociales, ¿cierto?, que le permita subjetivar y reinsertarse. Entonces, también es necesario recordar que ante el aislamiento, el individuo va a buscar ensamblar redes al interior de esa nueva realidad, dentro de la cárcel, para lo cual él se transforma en un actor más de ese nuevo medio, e inclusive, por su propia seguridad, ¿cierto?, debe tomar algunas acciones de sujeto relacionado y en constante movimiento, buscando con ello una mejor convivencia que le brinde mayor seguridad, ¿cierto?, en un entorno que al final pareciera que él logra desarrollar mayores habilidades de convivencia en ese entorno privado de libertad que en el entorno cuando está fuera en el medio libre. Entonces, se nos yuxtapone este individuo que por una parte no logra desplegar habilidades de socialización en el medio libre y en la sociedad, y que por el contrario, ¿cierto?, sí logra desplegar estas habilidades, pero al interior de una comunidad penitenciaria. Entonces tenemos un sujeto que dentro de la cárcel se desenvuelve, asume algunos roles de liderazgo, es un actor social, es un sujeto dentro de su hábitus penitenciario, pero el caso contrario es que afuera no lo logra hacer. Entonces al final resulta muy complejo poder intervenir de una manera con él, con esta persona. Entonces justo con esta complejidad más bien de comportamiento y de una dimensión de tipo más psicológico, es necesario ampliar y ahondar el análisis, y aquí vuelvo a citar a Foucault, ya que nos menciona que la exclusión parece referirse a algo así como un consenso social, que rechaza cuando en realidad detrás de esto hay tal vez unas cuantas instancias de poder perfectamente especificadas y por consiguiente definibles que son responsables del mecanismo de exclusión. Entonces, para darle mayor profundidad a esta cita tenemos que irnos hacia una dimensión social y también una dimensión política del fenómeno. Entonces ahí ya lo descentramos del individuo, al no ser algo solamente psicológico, que no es algo solo de comportamiento, con lo cual debemos entender que no es algo que solamente podamos conducir o modificar desde la psicología o la sociología, ¿cierto?, el tema conductual, sino que ya que tenemos que ampliar esto hacia niveles o estructuras de poder que vienen desde lo social, desde lo político. Entonces en ese punto la reincidencia delictual está fuertemente condicionada por la posibilidad de que quien delinque pueda visualizar por una parte a nivel más individual, ¿cierto?, pero que a la vez tenga acceso desde la dimensión social y política a nuevas maneras para ganarse la vida y generar ingresos, alejándose del delito y en base a una actividad lícita, obviamente. Entonces en este punto hay algunos estudios, actores como Mulder, Brandt, señalan que hay ciertos factores de riesgo familiar, como las pobres habilidades parentales, el comportamiento delictivo familiar, historias de abuso psicofísico, que influyen fuertemente en un comportamiento criminal constante y reincidente. Ya yéndonos a una dimensión más política, en el año 2017 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanza la política pública de reinserción social, entendiendo así reinserción social como el proceso orientado a la plena integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infracción a la ley penal. Cito Política Pública de Reinserción Social, 2017, página 16. Entonces, para ese fin, esta política incorpora una serie de pilares estratégicos que buscan afrontar de manera intersectorial el proceso de reinserción de una persona infractora de ley. Sin embargo, al hacer el análisis de la política, evidenciamos una fuerte y casi exclusiva dedicación a la generación de competencias laborales en la población reincidente. O sea, estamos enseñando oficios dentro de la cárcel. Esto con el fin de que posteriormente Gendarmería, por medio de sus programas de reinserción, apunta a la colocación laboral de estas personas. Entonces, aprender un oficio, soldadores, carpinteros, etcétera, que puedan una vez en el medio libre trabajar de manera dependiente. Entonces, eso genera ciertas problemáticas por todo el prejuicio, ¿cierto?, que existe hoy día en la sociedad de contratar a una persona que estuvo en la cárcel, lo que conlleva a la vez frustración, muy asociada a la frustración también a comportamiento violento, ¿cierto?, y posiblemente a la reincidencia.
Entonces, con el fin de buscar nuevas formas de reinserción social, ¿cierto?, que complementen la inserción laboral, no hay que dejar eso de lado, sino que ampliar el abanico de alternativas para políticas y para la intervención pública que nos facilite el proceso de reinserción. Así, es factible proponer que el emprendimiento puede ser una alternativa para generar un negocio propio, ¿cierto?, y con lo cual este sujeto ya en el medio libre pueda mantenerse económicamente y a la vez alejarse de la comisión de delito. Junto con el ingreso económico, el emprendimiento como estilo de vida y además como negocio facilita y requiere el desarrollo de habilidades como la búsqueda de oportunidades, la persistencia, la resiliencia, entre otras. Entonces, con ello podemos lograr que el sujeto desarrolle subjetividades que le faciliten su agenciamiento en el medio libre. Entonces tiene un fin de generar un negocio, de darle vida a este negocio, darle continuidad, pero también el desarrollo de subjetividades, cierto aprendizaje de habilidades que son de tipo prosocial para estar en el medio libre. Ahora bien, el concepto de emprendimiento siempre ha estado más asociado al individuo, a la individualidad. Sin embargo, y dadas las características del grupo, cierto, de las personas que se desean intervenir, debe dársele mucha relevancia a la relación que esta persona tiene con el entorno y cómo logra su aceptación social. Entonces, en este sentido se requiere ahondar más en sus procesos de socialización secundaria, retornando a lo familiar, incorporando a la familia en la intervención, buscando que las nuevas habilidades sean apropiadas por su grupo familiar. Entonces acá ya empezamos a hablar de un concepto de emprendimiento familiar más que emprendimiento individual, buscando una transformación real de la realidad familiar del individuo, como lo menciona Berger y Luckman. Por lo mismo, este proceso de resocialización, requiere que el individuo vuelva a atribuir acentos de realidad y, consecuentemente, reproducir en gran medida la identificación fuertemente afectiva con los elencos socializadores que era característica de la niñez. Vuelvo a citar a Berger y Luckman. Entonces, para lograr este proceso de emprendimiento familiar, yo planteo una pregunta de investigación en el proceso de tesis que espero seguir abordando, que es: ¿de qué manera el emprendimiento familiar contribuye a la reinserción social de usuarias y usuarios de un centro de reinserción social de Gendarmería de Chile? Y la hipótesis que está detrás es que desarrollar un emprendimiento que involucra a la familia facilita los procesos de reinserción social de personas que estuvieron privadas de libertad y, a la vez, disminuye sus posibilidades de reincidir en actos delictivos. Eso es el tema, estimado profesor. Como mencionaba, en el ensayo está mucho más fundamentado, tuve que acortar varios textos, varios párrafos acá, pero la idea central es dar a conocer la falta de políticas públicas para la reinserción social y proponer que por medio del emprendimiento familiar puede ser un mecanismo interesante de explorar, primero para ampliar el abanico de posibilidades, ¿cierto? Y también de que la política pública intervenga al grupo familiar con el fin de que la persona que está dentro de este grupo, que viene saliendo de la cárcel, se vea, entre comillas, encapsulada, ¿cierto?, en una nueva dinámica en torno al emprendimiento con la familia, con lo cual desista de seguir cometiendo delitos.